Buenos días a todos y a todas y gracias por vuestra atención, como siempre. Hoy comparecemos para denunciar que con las recientes ayudas contra la sequía concedidas por el Gobierno de España y hace unos meses por el Gobierno de Aragón, se han quedado fuera los cultivos leñosos, que son básicamente los cultivos de almendros y olivos. En Aragón, alguien de la Consejería de Agricultura tendrá que explicar por qué en el decreto de subvenciones directas a los agricultores y ganaderos por la sequía durante la campaña de 2024 limitó los efectos de la sequía solamente a los cultivos extensivos y dejó fuera los cultivos leñosos y además consideró mal algunos municipios. El grado de afección de la severa sequía de 2023 y 2024 sobre los cultivos agrarios de secano en Aragón ha sido muy importante en algunas comarcas y municipios. En el sur y este de la provincia de Zaragoza, en el sureste de la provincia de Huesca y casi toda la provincia de Teruel. El Gobierno de Aragón cometió 3 errores importantes en el decreto. El primer error, en la identificación de los municipios afectados que están recogidos en el anexo 1 y 2 del citado decreto. La Consejería de Agricultura en Aragón utilizó una herramienta llamada Monitor de Sequía Meteorológica que ha perjudicado a municipios concretos. Por eso, pedimos y llevamos meses pidiendo que se corrija en los casos de Calaceite, Mazaleón, Lledó y Arenys de Lledó, para que sean calificados con la afección máxima por la sequía. El segundo error que cometieron dejó fuera de las ayudas de los cultivos leñosos, incluido el almendro. Repito, dejó fuera de las ayudas a los cultivos leñosos, incluido el almendro. ¿Por qué lo hizo? A día de hoy aún no hemos recibido una respuesta coherente por parte del consejero. Y el tercer error, las ayudas fueron escasas, insuficientes y no consideraron de manera adecuada a los agricultores profesionales. Y esto también lo hemos denunciado ya muchas veces. Si esto fuera poco, recientemente, en este primer trimestre de 2025, el Gobierno de España ha anunciado, mediante un borrador de Real Decreto, ayudas de concesión directa para compensar los efectos de la sequía sobre la producción agraria en el sudeste español. Y otra vez se olvidan de los agricultores de leñosos turolenses. Esto es así por 3 cuestiones que les voy a explicar. La primera cuestión, el Gobierno de España da ayudas para los cultivos de cáscara en secano, lo que incluye el almendro, pero excluye al olivo y a la vid en secano. Corrige solo en parte el error que había cometido y que ha cometido el Gobierno de Aragón, pero lo más grave es que no incluye entre los perceptores las comarcas aragonesas afectadas por la sequía del almendro. En el Bajo Aragón histórico, la cosecha de la almendra se redujo a la mitad en el 2024. La media provincial enmascara la realidad, pero la sequía se llevó el 50% en las zonas más afectadas como Alcañiz, Calaceite, Valdealgorfa, Andorra, Híjar y sus alrededores. En el Bajo Aragón Caspe destaca la afección en las producciones de Maella, Caspe y Chiprana, aunque en menor medida. Pero incluso es más grave el impacto de la sequía sobre las propias plantaciones de almendros, muchos de los cuales, hasta al menos el 25%, se han secado. Y eso exige la replantación de 1 de cada 4 árboles plantados en las comarcas del Bajo Aragón, del Bajo Martín, del Matarraña, de Andorra, Sierra de Arcos y parte del Maestrazgo y cuencas mineras en Teruel, Bajo Aragón Caspe, Campo de Belchite y Ribera Baja del Ebro en Zaragoza. A pesar de estos daños evidentes, como todos ustedes están viendo, el Gobierno de España no ha incluido la provincia de Teruel en las ayudas y sí ha incluido a Tarragona, Castellón y Valencia. Es decir, sí ha incluido las provincias que rodean a Teruel. Una vez más,
se olvidan de Teruel. Y esta es la primera cuestión que les decía. Pero hay una segunda cuestión. La delimitación territorial se hace por provincias, lo cual es un error, cuando se debería de hacer y debería de ser por comarcas agrarias y debería utilizar el índice estadístico que usó Aragón, el SEPEI. Una tercera cuestión importante, por supuesto, es que, como no puede ser de otra manera, le exigimos al Gobierno de España que incluya en el Real Decreto todas las comarcas agrarias aragonesas que se han visto afectadas por la sequía y que incluya en las ayudas, además del almendro, el resto de los cultivos leñosos afectados, como el olivo y la vid. En definitiva, hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe una propuesta para subsanar esto, para subsanar una cuestión tan importante para los agricultores como las ayudas a los leñosos, que defenderemos en las Cortes de Aragón. Esperamos convencer a los grupos parlamentarios y trasladaremos las peticiones al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a los diputados y senadores aragoneses en Madrid, porque tienen que demostrar con hechos reales que es verdad que apuestan por los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, porque desde luego desde nuestro grupo parlamentario no es para nada esa la sensación que tenemos. Y volvemos a recordar la importancia del sector primario y la importancia de nuestros agricultores y ganaderos para fijar población y para mantener vivo nuestro medio rural. Así que muchas gracias. Si hay alguna pregunta y alguna cuestión, quedo a su disposición.